Todos los lunes de la llave Psi, de este espacio en vivo, interactivo, de charlas, grandes casos, grandes mitos y como el día de hoy, con el ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, un gusto para mí estar nuevamente aquí con todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Divagno, soy consultor psicológico y licenciado en psicología. Y la propuesta de estos espacios es que podamos generar un intercambio de ideas, de reflexión, de debate, que podamos enriquecernos, una invitación al pensamiento crítico, justamente al discernimiento, hoy más que nunca. Por eso la idea es acercarles temas que les puedan interesar, que les puedan servir, que les puedan conmover. Síganos en todas las redes, van a encontrar tanto nuestro canal de YouTube como Facebook, Instagram como La Llave Psi. En YouTube suscríbanse, eso me ayuda mucho para que pueda seguir creciendo la página y el ofrecimiento de este tipo de actividades. Es gratuito, se pueden suscribir al canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones cuando se sube contenido nuevo, como por ejemplo este tipo de charlas que después se suben a ese canal. Medios de contacto, como dije, además de las redes: WhatsApp el 1132096198, mail layavepsi@gmail.com y la página, que ahí pueden encontrar todas las actividades que ofrecemos, layavepsi.net. Ahí van a encontrar formaciones, talleres, actividades gratuitas. Todos estos videos también se suben. Y a propósito de las actividades próximas, todos los sábados vamos a estar haciendo un espacio de meditación, armonización, lectura y sanación. Es un espacio reducido de hasta 7 personas máximo, por una cuestión de lo que es la disposición del lugar, y que tampoco se haga algo demasiado grande, por una cuestión también de limitación de tiempo. Así que quien le interese formar parte simplemente me contacta. Eso es en forma presencial. Y después, bueno, todo tipo de actividades virtuales, como ser formaciones, talleres. Durante el próximo mes está arrancando la segunda parte de psicología y filosofía hermética y esotérica, que quien tenga conocimientos en el área, no hace falta que haya hecho la primera parte para poder hacer esta segunda. Próximamente también, y ya lo voy a ir anunciando, va a haber también otro curso sobre lo que es psicoanálisis, entendiendo a Freud y Lacan, que se puede hacer completo o la parte que más les interese, ya sea Freud o Lacan, y no es exclusivo para psicólogos o counselors. Tranquilamente alguna persona con un conocimiento básico de psicoanálisis lo puede hacer. Hola, duende mágico, ¿cómo va? Y por supuesto la idea de eso también es acercar justamente lo que por ahí es bastante complejo, como son algunos conceptos psicoanalíticos, bajarlos a que sea un lenguaje comprensible, y que sobre todo sea funcional, que sea práctico, que nos sirva para la vida cotidiana. Bueno, no se olviden también los jueves, bien digo, cada 15 días, este jueves no, el otro, o sea, es el segundo y el cuarto jueves de cada mes, a las 20, estoy en un espacio radial a través de streaming, esto es por internet, que se llama Tertulia, donde comparto con esta misma idea de debatir y pensar junto a dos colegas diversos temas, con un invitado especial diferente cada semana. Bueno, creo que no me estoy olvidando de nada. Igual, como les dije, en la página van a encontrar absolutamente todo lo que ofrecemos, además de que puedan conocer un poco más de lo que es nuestro enfoque, nuestro abordaje
como siempre lo digo, es justamente una propuesta de integración biopsicosocial y espiritual. Una psicología en todas sus ramas, en todas sus escuelas, junto con toda otra disciplina y técnica que pueda sumar, construir en función de esta mirada múltiple. Bien, bueno, la idea de hoy es que sean ustedes quienes propongan el tema, lo que les interese, lo que les resuene, lo que les vibre. Puede ser un tema, puede ser un caso, puede ser una experiencia, pueden ser varias, distintas preguntas, por eso es un ping-pong, una ida y vuelta de tema libre, que justamente está pensado para que la dinámica pueda ser lo más fluida posible. Muchas veces se van a encontrar con temáticas ya pautadas, después con lo que es el tratamiento de algún caso famoso que yo les traigo para que justamente podamos pensar sobre distintas experiencias clínicas, y también los mitos, los grandes mitos, para encontrar su aplicación en nuestra vida diaria. ¿Por qué el sentido de los mitos? ¿Por qué el origen de los mitos? ¿Por qué es importante para la psicología? ¿Y en qué nos pueden aportar? ¿Para qué nos pueden servir? Y bueno, y hoy, una vez por mes nos toca, es esta temática absolutamente una caja de Pandora, que pueda salir lo que sea, lo que ustedes quieran. A ver, duende, si te animas a proponer vos. Yo igual ya me había anotado un par de temitas que habían quedado pendientes de la vez anterior, pero por supuesto le quiero dar prioridad a lo que pueda estar más latente hoy. De paso, si alguien porfa me puede saludar por Facebook, como siempre hago el doble chequeo para que esté saliendo bien. Yo me voy a fijar mientras, por las dudas. No sé si andarás por ahí, Carlita, que siempre es la que habitualmente me avisa. Aparentemente yo estoy viendo todo en orden, pero nunca está de más. Vamos a esperar un ratito, de paso que se vaya sumando por ahí más gente. Duende, no sé si sos Andrea. Si sos Andrea, bueno, un gran saludo. Si no sos, te saludo igual. Bueno, yo voy a ir arrancando con un par de temitas que habían quedado de la vez anterior, y en el medio, si van surgiendo otras cosas, bienvenidas. Lo que me gustaría es saber si estamos bien en Facebook, para no perderme ningún posible comentario, que esa es la idea de justamente el espacio. No me quiero perder nada. Bueno, había quedado de la vez anterior, habían propuesto, hola Vale, ¿cómo va? Habían propuesto procrastinación, por un lado, y vamos a ver esto cómo se relaciona con otro tema que un poquito habíamos tocado la vez pasada, pero que tiene mucho que ver con lo que es la sociedad. En ese momento lo habían... Hola Carlita, tarde pero segura, bueno, gracias. En ese momento, hola, ¿cómo va? Vale. Habían planteado el tema de la sociedad argentina hoy. Yo esto lo englobaría en la sociedad en general, mundial, y que por supuesto
Esto incluye la Argentina. Pero bueno, vamos a ir arrancando con procrastinación. De paso, Carla, Duende, Vale, si tienen algún otro tema, arrojen. Bueno, primero vamos a empezar diciendo qué es la procrastinación, porque no todos lo saben y todos procrastinamos, pero no todos somos procrastinadores. ¿A qué voy con esto? Estos últimos, los procrastinadores, son, según la definición que ahora vamos a ver, quienes posponen sus obligaciones de una manera recurrente. O sea, quienes hacen de la posposición una forma de vida. Hola Ana María, ¿cómo estás? Entonces, vamos a definir concretamente el término. Esta palabra, como no podía ser de otra manera, viene del latín, donde pro quiere decir adelante y crastinus, esto es referente al futuro, postergación o posposición. Por ende, estamos hablando de la acción o el hábito de postergar actividades o situaciones de las que deberíamos ocuparnos, cambiándolas por otras que son más irrelevantes o gratificantes a corto plazo. Acá es donde está el punto. O incluso evadiendo esas actividades por completo. Carla, ¿podés relacionarlo con el malestar en la cultura? Sí, por supuesto. Hoy por ahí más vigente que nunca esto. Ahí vamos a llegar, Carlita. Bueno, las causas que nos vamos a encontrar por lo general especulan desde la falta de voluntad a baja autoestima, a desorganización o inseguridad. Esto es lo que vamos a encontrar en general, cuando en realidad estamos hablando de una desregulación en las emociones. El tema de la voluntad yo diría que es un capítulo entero aparte, porque la voluntad está demasiado sobrevalorada, en mi opinión, como si solo se tratara, por lo menos donde ponen el foco algunos enfoques, como si solo se tratara de una serie de tips conductuales o motivacionales. Y no nos olvidemos que por mucha voluntad o ganas que le podamos poner a una tarea, a una meta o a lo que queramos cambiar, si no reconocemos esa parte inconsciente donde el deseo nos puede estar llevando para otro lado y no hacemos algo con eso, nuestro trabajo va a ser en vano. El problema aparece cuando demoramos algo importante y nos etiquetamos a nosotros mismos de vagos, entre otros juicios, cuando lo más sano sería afrontar esa incomodidad emocional que irrumpe y que interrumpe, que nos distrae y que nos tienta con estímulos chatarra. Vamos igual a abordarlo desde lo consciente, con esto que decía de tratar de encontrar una serie de pautas o de tips que tanto nos gustan, pero también por el otro lado, el más complejo, lo inconsciente. A modo de tips prácticos, podemos revisar que las metas sean realistas y alcanzables. No hay manera más segura de que me reafirme el fracaso que proponerme una meta altísima.
eh, irreal o tan, si estoy por ahí en el primer escaloncito y tengo que llegar al último, lo cual va a implicar un salto temerario que me va a asegurar caer en el abismo, bueno, me tengo que poner pasitos cortos y realizables. Organizar una rutina, una agenda que regule, esto también es un agente regulador, que nos ordene los tiempos y que podamos ir mejorando esa agenda a medida que hacemos autoevaluaciones. Es decir, si yo, por ejemplo, distribuyo los tiempos de una determinada manera y veo que le destiné le dediqué demasiado tiempo a una cosa y veo que me termina llevando otra, bueno, lo corrijo, aprendo de esto, lo capitalizo y reestructuro esa misma agenda haciéndola más efectiva. No la dejo igual y me quedo ceñido a esa estructura. Esto lo voy readaptando, es como si voy aprendiendo y corrigiendo todo el tiempo. Poniendo foco en lo que necesitamos, eliminando las distracciones. Por ejemplo, si tengo que hacer algo que requiere mi concentración, mi atención, no mirar las redes, no distraerme con las redes, por ejemplo, no sé, con el televisor, con cualquier cosa que tenga a mano que me esté sacando de esa tarea. Premiarnos cuando vamos alcanzando objetivos y no solo recriminarnos cuando no. Esto tiene que ser equitativo. Modificar nuestras ondas cerebrales o patrones de pensamiento a través de la meditación. Esto permite, por un lado, la activación de áreas no desarrolladas en el cerebro y un funcionamiento general mucho más sereno, lo que al mismo tiempo va a llevar a que pensemos con mucha mayor claridad y que abramos la cabeza a otras opciones que por ahí desde el otro lugar no estoy pudiendo ver otras alternativas. Esto sería como desarrollar el pensamiento lateral, estimular la creatividad. Y esto se hace justamente a través del hemisferio derecho y para eso necesitamos salir o disminuir la velocidad que serían las ondas cerebrales del izquierdo. Pero además nos va a ir dando como una suerte de temple para poder ser mucho más resistentes frente al estrés de todos los días. Pensemos que, hablando de estrés, la procrastinación aumenta el estrés. Y para que se genere estrés, es que hemos entrado en un estado ansioso, lo que en el fondo sabemos que esconde miedo. Y estamos hablando de un miedo que es insidioso y que es corrosivo porque no tiene cara, no tiene rostro. Es como tenemos miedo sin saber bien a qué. Y esto puede ir variando. A veces también puede pasar que pensamos que no somos lo suficientemente buenos para eso que tenemos que hacer y por eso evitamos. Lo que además implica que tengamos que trabajar en la aceptación de nuestras limitaciones y en el desafío de desarrollar las habilidades necesarias.
Lo vuelvo a decir, me frenan, cualquier cosa, pregunten, aporten, cuestionen. Eso es el sentido de un ping-pong. Bueno, vamos a dividir las formas en que se puede manifestar la procrastinación en estos tipos. Por inseguridad, que es lo que decía un poco recién, no creer que estamos a la altura y focalizamos en lo que va a pensar el otro, en su rechazo sobre todo. Hola Julia. Y acá lo que encontramos de fondo es un miedo a no ser suficiente. Esto esconde muchas veces mandatos inconscientes o creencias irracionales que necesitamos empezar a reconocer. Y no solo reconocer, sino cuestionar y transformar. Porque el mandato, recuerden, tiene peso de ley. Entonces es empezar a sacarle ese peso de ley. Si por ejemplo siempre me dijeron que era un inútil y estoy convencido de eso, bueno, cualquier cosa que haga va a tener ese tamiz. Por lo cual, mejor no asegurarme, que no se note. Entonces ahí es donde evitamos. Y si no evito, refuerzo el patrón porque me aseguro de serlo. Entonces es como caer todo el tiempo en esa trampa, ya sea por acción o por omisión. Por baja tolerancia a la presión y al fracaso. Por ende, acá de vuelta, evito sin darme cuenta de que ya estoy fracasando antes. De hecho, este es el único y verdadero fracaso. El fracaso no está en el intentar y fallar, sino en ni siquiera intentar. Carla, también no saben su objetivo y se dispersan. Sí, ahí voy a llegar a eso. Bueno, esto es la ley del menor esfuerzo, porque los cambios reales cuestan, porque hay que aprender justamente a tolerar los procesos sin buscar soluciones mágicas ni atajos que puedan ilusionar mucho, pero son eso, una ilusión, el sueño de una noche de verano. Y el miedo a fracasar puede esconder también un sesgo de perfeccionismo, con lo que acá también caemos en la trampa de que si no soy un 10, no valgo nada. Es como una mentalidad de extremos, blanco o negro. Si no es para el 10, no me presento y por supuesto nunca creo que voy a llegar o que voy a estar para el 10. Por ende, siempre voy a estar evitando. Si detectamos estos patrones de autoexigencia, tenemos que cambiar acá el monólogo interno y pensar o decirnos a nosotros mismos que el progreso es más importante que una supuesta perfección que por supuesto no existe. Entender que no nos define el resultado, sino esa permanente atención en irnos mejorando para ir siendo hacia ese resultado. No está mal apuntar a una supuesta perfección a la que nunca voy a llegar, pero ir siendo hacia ser cada vez mejor. Porque si focalizamos solamente en la meta, nos vamos a evadir del proceso y nunca llegar a la meta. Bueno, esto que decía Carla, por evitación, cuando también cambiamos una tarea que nos resulta desagradable por otra más agradable, o por distracción, cuando ponemos nuestro foco, nuestra atención en la gratificación instantánea por sobre un proceso a mediano o largo plazo que requiere
tolerancia y esfuerzo. Es interesante porque encontramos algunos estudios. Hay uno bastante reciente, 2018, donde unos científicos alemanes investigaron el origen de la procrastinación a partir de conexiones cerebrales débiles. Hicieron estudios escaneando cerebros y haciendo encuestas sobre los ámbitos de postergación, y encontraron que los procrastinadores tienen más grande la amígdala. Esto no es la amígdala de acá, sino una estructura que está en el cerebro que procesa las emociones y controla la motivación, justamente. Y aparte de esto, notaron que las comunicaciones entre la amígdala y otra zona del cerebro, que se llama córtex del cíngulo anterior, eran más débiles, más pobres. Conclusión: estas personas tienen más dificultades para poder eludir las emociones y las distracciones. Y a raíz de esto es que posponen. Bueno, esto de alguna manera viene a corroborar que no hablamos de, como decía al comienzo, una mera cuestión de desgano, de falta de voluntad o de mala organización del tiempo, sino en una cuestión de regulación emocional. Bueno, veamos algunas reglas prácticas que les había prometido. Carla, ¿se puede comparar un procrastinador con un niño y sus fantasías? Sí, es interesante la analogía. Lo que pasa es que acá hay conciencia, a diferencia del niño. No es que el procrastinador es una suerte de negador de su realidad, o que se pone un manto, un velo de ilusión fantástico, sino que tiene bastante conciencia de lo que está eligiendo. Es justamente una satisfacción inmediata, que ahora vamos a ver también cuáles pueden ser las cuestiones inconscientes, por sobre este trabajo del que estamos hablando, un trabajo basado en el proceso, basado en el esfuerzo, que no se ve en lo inmediato y que tiene mucho que ver con lo que planteabas antes, Carla, de el malestar en la cultura. Está todo relacionado. Bueno, veamos algunas reglas prácticas que nos trae la Universidad de Harvard para que podamos sentir más grandes y más realistas los beneficios de accionar y que no parezca tan trabajoso justamente el ponernos en marcha. Primero, visualizar lo bueno que sería haberlo hecho. Y que esto me parece de tremenda importancia, porque implica incorporar el sentir a la visualización, la emoción. Es un aspecto clave que yo trabajo como técnica de alquimia mental. El poder emocional es el que va a dar fuerza a una idea. En líneas metafísicas o esotéricas se habla de que primero pensamos lo que queremos manifestar, después le ponemos la emoción, el sentimiento, y a partir de ahí es que esto se puede empezar a formar. Por eso hablo de alquimia. Es cómo justamente poder empezar a dar forma a los sueños.
luego viene, por supuesto, acompañarlo con la acción, que es lo que termina de dar la materialización. Pero bueno, esto del poder emocional lo podemos comprobar cuando, por ejemplo, compramos algo. Esto no lo hacemos desde la racionalidad, que es un poco lo que decía Carla con el tema de la fantasía. Vamos movidos por una emoción, por eso existe la compra compulsiva, que es lo que también nos pasa cuando, por ejemplo, sentimos esa nostalgia también irracional por algo que nos recuerda a la infancia, ya sea una película, una serie, un producto, un objeto. Es el poder de la emoción. Esto sería el primer punto. El segundo punto, contar a los demás lo que se va a hacer. Cuando le decimos, y esto también está bueno porque va en contra de lo que solemos pensar o hacer. Cuando le decimos a alguien que vamos a hacer algo, estamos creando un compromiso con nosotros mismos. Le estamos diciendo al cerebro, con fuerza de ley, justamente esto lo voy a hacer. Y como siempre buscamos reconocimiento, no vamos a querer quedar mal con el otro. Y habitualmente, yo les decía, funciona al revés. No decimos nada por el miedo a que pensara el otro, o que por mala onda, como habitualmente decimos, nos pinchen el deseo. En tercer lugar, evaluar los perjuicios de la inacción, que acá también generalmente vamos por la contraria. Habitualmente lo que hacemos es valorar pros y contras de hacer algo, pero no al revés, de no, ¿qué pasa cuando no lo hago? Identificar el primer paso. Confucio decía, un viaje de 1000 millas comienza con un paso. Entonces, es clave que podamos identificar ese primer paso a partir del cual van a ser más fáciles los siguientes. Porque si pensamos solamente en el objetivo completo, esto nos puede bloquear y justamente ayudar a esta actitud de postergación. Pero si pensamos en metas chiquititas, va a ser mucho más fácil avanzar. Darnos pequeños premios por cada uno de esos pasitos, porque si cada meta la vivimos como un pequeño logro en sí mismo, bueno, es como que el camino se va volviendo más liviano y más placentero. Y esto que era a lo que quería llegar, eliminar el bloqueo oculto. ¿Qué sería esto del bloqueo oculto? Es lo que Freud llamaba el beneficio secundario. Yo puedo decir que quiero A, pero sostengo B. Entonces, evidentemente hay algo ahí inconsciente que estoy ganando. Hay un beneficio oculto. Estoy ganando algo en sostener B pese a decir que quiero A. Entonces es fundamental reconocer y ver qué quiero hacer con eso para ser coherente y congruente conmigo mismo, ser absolutamente sincero. No se puede todo, no puedo A y B, con lo cual voy a tener que asumir una de las dos con la ganancia y con la pérdida que implica. ¿Estamos hasta acá? Dudas, preguntas, cuestiones, temas que quieran al margen de este, comenten. Otra, la técnica de solo unos minutitos. Esto también es conocido como efecto Zeigarnik. ¿Por qué? Porque hay una psicóloga rusa llamada Bliuma Zeigarnik
que fue quien trajo esta idea, que tiene que ver con una tendencia que tiene el cerebro para recordar lo inconcluso, la falta, antes que lo que ya está terminado o cerrado. Es lo que, por ejemplo, utilizan por ahí los mozos sin saberlo para acordarse de los pedidos pendientes y olvidarse de los que ya están cumplidos. O lo que vemos, por ejemplo, habitualmente en la literatura o en las artes audiovisuales para dejarnos con la intriga, esa cosita de continuará, que nos hacen querer seguir leyendo o seguir mirando. Bueno, confiados en ese efecto, muchos especialistas recomiendan el truco de solo unos minutitos. Esto sería iniciar esa tarea que tenemos que hacer como si fuéramos a hacerlo, supongamos, durante solo 5 minutos. Eso alcanzaría, en teoría, para que el cerebro justamente ponga en marcha este efecto, el efecto Zeigarnik, y de esa manera vamos a sentir una suerte de ansiedad por terminar lo que empezamos. Acá sería una ansiedad positiva. Pensemos cuántas cosas que postergamos y que podríamos hacer por ahí en 5 minutos o menos. No sé, lavar los platos después de comer, poner la ropa a lavar, sacar la basura, ordenar el escritorio, enviar un mail y no esperar al otro día, etcétera. Hola Ana María, ahora por Instagram, estás por todos lados. Un paso a la vez, dice Ana María, y visualizar cada mini gratificación. Exacto. Y este mismo criterio aplica para empezar un hábito nuevo. Esto también se relaciona con lo que Newton, el físico, llamaba la física de la vida real, porque él observó que los objetos en descanso tienden a mantenerse en descanso y los objetos en movimiento tienden a mantenerse en movimiento. Entonces, apelando a esta suerte de inercia de la vida misma, una vez que empecemos a hacer algo, va a ser más fácil seguir haciéndolo. Ejemplo, si nos gusta pintar, pero, típica excusa, me da fiaca, no tengo tiempo, no tengo ganas, porque ya inevitablemente me estoy imaginando, no sé, estar pintando que me va a consumir toda una tarde o toda una noche, etcétera, y ya eso me quita las ganas. Lo que podemos hacer es, siguiendo este criterio, pintar solamente 5 minutos y muy probablemente una vez que haya empezado voy a querer seguir porque ya estoy, como se dice vulgarmente, en el baile o en el proceso en movimiento, apelando a esto de la física newtoniana. ¿Me cuesta leer? ¿Me cuesta desarrollar el hábito de la lectura? Bueno, 5 minutos, leo una hoja, muy probablemente voy a seguir. ¿Me cuesta comer mejor? Puedo empezar comiendo un pedazo de fruta y eso muy probablemente de vuelta mueva la rueda. La parte más importante de cualquier hábito nuevo es iniciar, y no solamente la primera vez, sino cada una de las veces. Vuelvo a lo mismo, no se trata del desempeño, sino de consistentemente tomar acción. Es esto de cambiar el chip del éxito, del exitismo, de la cosa rápida y fácil, por el proceso. Es el sistema antes que el objetivo.
el enfoque está en que actuemos y dejemos que las cosas empiecen a fluir a partir de eso. ¿Estamos? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Entonces, estamos viendo que la procrastinación tiene mucho que ver con la reparación del estado de ánimo en el corto plazo. Por eso se trata de un proceso irracional, porque la prioridad de sentirse bien ya se impone sobre las consecuencias negativas que la propia persona, esto que decía hace un rato, sabe, porque lo sabe, que tendrá que asumir, pero que todavía no llegó a darse ese clic en ese balance interno que uno hace de costo-beneficio que le permita hacer el cambio. Es como que todavía no llegó a darse ese momento de iluminación o revelación donde uno entiende que es más la pérdida de persistir en esta actitud que la ganancia. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué? Porque somos tendientes a que el humano, ya vamos a decirlo así, es tendiente a querer la mayor recompensa con el menor esfuerzo. Por ende, nos vamos a encontrar con procrastinadores por exceso y por defecto de optimismo. Unos se creen más capaces de lo que realmente son y otros menos. Como siempre, la clave está en el equilibrio. Una actitud interesante sería prever lo peor e ir hacia lo mejor. Y cuando digo prever lo peor, no es por caer en una mentalidad de catastrofismo, sino para estar siempre preparados, siempre listos y con planes de contingencia. Siempre tenemos que tener un plan B, y si tenemos un C, un D y un E, mejor. Pero no caer tampoco en el otro extremo, en el de la esperanza o el sobreoptimismo, que es una espera que nos corre de lado. Sí, en una confianza de que estamos caminando hacia la meta. Pero para esto es este trabajo hacia adentro y hacia afuera, las dos cosas. Y como odiamos esas tareas que no nos gustan, son justamente las que más posponemos. Por ende, podemos tratar de hacerlas más atractivas si hacemos que lo aburrido se haga un poco más desafiante. Y acá podemos ser creativos, justamente, reelaborando estas cosas como juego, por ejemplo. No es lo mismo que adopte una filosofía o una actitud de tengo que barrer, a si esto, por ejemplo, le agrego que voy a barrer porque, no sé, voy a organizar una fiesta. Entonces las ganas de barrer van a ser absolutamente diferentes que si fuera por el mero hecho de tener que hacerlo por la obligación de mantener la casa limpia. O, como decía, tomarlo como un juego o acompañarlo, no sé, de otras tareas que me agraden más, como al mismo tiempo escuchar música, o bailar, o cantar, o que me dé esto que decíamos antes y que decía también Ana María, pequeños premios al ir realizando esas tareas habituales. Es importante que fijemos los objetivos en positivo y no por evitación. Ejemplo, no es lo mismo decir voy a ahorrar para irme de vacaciones y visualizar eso y sentirlo, ese entusiasmo, agregarle lo que decía de lo emocional,
a que si digo voy a ahorrar para que no me falte plata. En uno estoy poniendo la atención en el placer, en el otro en la carencia, en la falta. Y por supuesto que estemos atentos a nuestra energía, porque no hay mejor procrastinador que el cansancio. Ojo con esto, porque esto pasa a veces de una manera muy desapercibida. Y acá es donde tenemos que estar atentos a hábitos de alimentación, ejercicio y sueño. Es lógico que si no estoy durmiendo bien, me voy a sentir cansado, irritado y por supuesto no voy a tener paciencia ni claridad mental para poder hacer este discernimiento y justamente no procurarme satisfacciones inmediatas que me tienten a salir de ese estado. Lo mismo si llevo hábitos muy poco saludables que tengan que ver con una mala alimentación o falta de ejercicio. El punto central de la procrastinación es justamente la impulsividad de esos aspectos fisiológicos, esto que yo decía en cuanto a como esta memoria ancestral humana, estos aspectos fisiológicos que portamos como remanentes, como especie, y que ante una situación estresante es la que nos hace luchar, huir o nos paraliza. Esto es una reacción fisiológica que está grabada en nuestro ADN, que viene desde los tiempos inmemoriales cuando teníamos que, para poder comer, recorrer enormes distancias y nos podíamos llegar a encontrar con, no sé, un oso o una fiera salvaje donde estuviera en riesgo nuestra vida y teníamos que atacar o salir corriendo o por ahí nos quedábamos paralizados. Bueno, esto ahora, por supuesto que no pasa eso, salvo que vivamos en algún lugar salvaje, pero es por ahí más complicado porque vivimos una suerte de estrés insidioso, un estrés que pasa desapercibido porque todos los días estamos expuestos, más en este país y en esta cultura, y ahí ya empiezo a enlazar con esto que proponía Carla del malestar en la cultura. Son como pequeños grados de estrés que vamos dejando como pasar, pero esto llega un momento donde cuando decimos tengo estrés, estamos colapsados, esto que decía, sobre todo con el cansancio, el mal dormir, o cuando llega un momento que sentimos que se nos llenó el disco rígido, que empezamos a tener problemas de concentración, de atención, de memoria. Bueno, evidentemente ahí es donde se nos han acumulado todas estas cuestiones estresoras que no estamos afrontando, que hemos ido evitado y donde el cuerpo nos está dando una alarma de que algo tenemos que hacer con eso para no enfermarnos. Bueno, si pensamos todo esto, es que nuestro organismo en su sabiduría y nuestro cerebro está preparado para actuar mucho más rápido que nuestra razón, justamente por estos antecedentes ancestrales. Porque si yo me quedara razonando ante una situación como la que comentaba de se nos presenta el oso o una fiera, bueno, difícilmente pudiera tener la rapidez para actuar y ya hubiera sido devorado. Entonces era o luchás y el cuerpo se prepara para eso, se tensa, o sale corriendo, que también el cuerpo se prepara para eso. Por eso es que nos agarran palpitaciones, probablemente nos hagamos pis o peor, justamente el cuerpo se está preparando, se está vaciando
para tener la energía suficiente para salir corriendo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos, no debería haberme comido eso, por ejemplo, ya es tarde, ya me lo comí. Por eso es importante que podamos registrar antes cuáles son nuestras principales tentaciones que nos podrían desviar del objetivo. Conocernos a nosotros mismos para ser más estratégicos y centrarnos en, por ahí, los aspectos más abstractos de esas tentaciones como una forma engañosa que nos sirva para quitarles poder. Por ejemplo, si una de mis tentaciones va por el lado de, no sé, una pizza de 4 quesos, bueno, puedo fijar la atención, desviando de ahí, en otros atributos más abstractos como el peso, la forma, el color, etc. ¿Esto qué hace en la cabeza? Me corre inmediatamente de la asociación pizza igual sabor, igual hambre emocional, estamos hablando, ¿no? Igual a baba, igual a rico. Me sacó de esa tensión e inmediatamente el efecto se atenúa. Es lograr salir de ese estímulo que atrapa. Carla, yo me divierto al hacer mi cama con mis gatos hasta que la termino. Bueno, ahí está el tema. Eso, es encontrarle en esas pequeñas cosas lo divertido. Es esto que seguramente me imagino, los gatos ahí escondiéndose o jugando. Bueno, no es lo mismo. Ahí dan ganas de tender la cama que tener que hacerlo porque, bueno, hay algo o alguien que nos dice que si no hacemos la cama somos desordenados o sucios o etcétera, etcétera, o vagos. Y relacionando con esto que traía Carla de el malestar en la cultura, imposible de no ligar este tema con la modernidad líquida. Bueno, porque esto es un término usado por el filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Les recomiendo mucho esa lectura. La vemos justamente en uno de los cursos, en varios de los cursos, para definir el mundo globalizado. Cuando habla de líquida, él se refiere a lo mutable de esta época postmoderna, que vino a trastocar todos los aspectos de la sociedad, las relaciones, el trabajo, la familia, el dinero, etcétera, etcétera. Bauman va a usar esta figura de modernidad líquida para exponer metafóricamente un antagonismo con su predecesora, sólida, donde la solidez estaba de alguna manera signada por la creencia que los avances en la ciencia y la tecnología iban a llevar supuestamente a la humanidad a solucionar gran parte de sus problemas. Esto era lo que nos prometían con el progreso. Ahora estamos un poco de vuelta en ese punto con todo esto de la inteligencia artificial. Así como ciertas relaciones humanas como el matrimonio o el trabajo podían ser para toda la vida. Esto es lo que nos decía la modernidad sólida. Existía capacidad de ahorro y por ende había un futuro relativamente cierto al que aspirar y por el que valía la pena procrastinar la satisfacción. En otras palabras, en ese momento uno podía tener muy claramente esta idea de pospongo la satisfacción inmediata porque voy por algo mejor o mayor.
ejemplo, ahorro para comprarme la casa, para comprarme el auto, en lugar de tirarme toda la plata en, no sé, vacaciones o joda, o gastos más cortoplacistas. Era muy común esto de trabajar en un mismo lugar para toda la vida, era muy común esto de casarse con una misma persona para toda la vida. Acá no hay juicios morales, esto era así. Guste, no guste, mejor, peor, esto ya es otra discusión. Después de la Segunda Guerra Mundial, este autor, Bauman, lo que hace es remarcar la faceta oscura del avance científico, como el lado B. O sea, podía ser tan creativo como destructivo. Y esto asociado a una decadencia de todas las ideologías, justamente marcadas por la ausencia del Estado benefactor y la liquidez de las relaciones humanas actuales, como piedras fundantes de esta sociedad posmodernista actual. Una sociedad regida por el individualismo y donde lo que reina es el mercado al compás de sus leyes de permanente cambio, transitoriedad e incertidumbre, que vienen a dejar sin rostro ese vínculo, sin rostro y sin futuro, agregaría, ese vínculo con el otro. Entonces, en este escenario, para Bauman, las relaciones amorosas no van a escaparse del capitalismo transaccional de estos sujetos ahora devenidos objetos usables y descartables. Y para esto podemos pensar, por ejemplo, en cómo han cambiado las maneras de seducción y de conquista. Hoy encontramos aplicaciones como Tinder, donde acceder por ahí a alguien se reduce a una suerte de compra de una imagen entre un inventario de un catálogo de sujetos, entre comillas, cual objetos en venta. Carla, es muy cierto lo que expones. Bueno, esto es uno de los... Lo dice Bauman, no lo digo yo, pero es justamente una de las cosas que podemos encontrarnos en justamente estas épocas. Y al mismo tiempo, como también apunta a esto que decía hace un ratito, el fin de las ideologías de la era moderna que prometían la solución de todos los problemas a través de la ciencia. Pensábamos que se iba a acabar el hambre, que se iban a acabar las guerras, que se iba a acabar la enfermedad. Bueno, nada de eso pasó y diría que hasta todo lo contrario. Y como justamente a causa de esa falta de certezas, desilusión, todo lo que aparentaba ser sólido, como el trabajo, como ciertas instituciones, como ciertas relaciones para toda la vida, se diluyeron, se han vuelto efímeras, inseguras y falibles. Entonces, al no haber nada asegurado, ese sentido de pertenencia cambió hacia el egocentrismo y el hedonismo. Como esto de decir, bueno, ¿para qué me voy a preocupar en portarme bien temiendo un castigo divino, en ser fiel o sostener un matrimonio para toda la vida,
en sostener un trabajo para toda la vida, si en definitiva nada de eso es seguro, nada de eso es certero, por lo cual mejor esto de primero yo y ahora, no hay futuro. Fijémonos que en el fondo la demanda sigue siendo de amor, que va a aparecer como marca de época. Fíjense, nosotros hablábamos en varias charlas esta cuestión del Edipo, y siempre llegamos como a lo mismo, que lo que va cambiando no es que se ha caído, que esto por ahí lo que pareciera a primera vista, es muy fácil hacer este recorte de, bueno, se han perdido los valores, las instituciones, etcétera, etcétera, y entre ellos podríamos poner el Edipo o la concepción de familia. Ha mutado, ha cambiado, no es que se ha perdido. Y esto es lo que va trayendo cada época, cada tiempo. Entonces, con sus cosas, y esto de vuelta, sin entrar en que todo tiempo pasado fue mejor, es diferente. Estaba diciendo esto, que la demanda en el fondo sigue siendo de amor, que aparece siempre como marca de época con distintas máscaras o distintos ropajes, pero siempre la demanda es de amor, puesta ya sea en un exagerado amor propio, como por ahí estamos viendo ahora, o en un exagerado amor hacia el otro. Y en este sentido también es muy interesante que Bauman plantea que el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, él va a decir que esto es un precepto que escapa a una naturaleza egoísta humana originaria. O sea, él considera al humano originariamente egoísta y que el mandamiento debiera ser algo así como ámate a ti mismo y que tu prójimo te ame, o en ámate a ti mismo y lo dejamos ahí, no importa si el prójimo nos ama. Es decir, un yoísmo exacerbado. Y en realidad para él lo que amamos es el estado o la esperanza de ser amados, de ser objetos dignos de amor. Y recalco esto, objetos dignos de amor y de ser amados, en de vuelta esta cuestión del reconocimiento. Es decir, hoy más que nunca esto se ve a través justamente de la búsqueda insaciable en las redes sociales que algunos hacen de ese reconocimiento. Es decir, a partir de si me puso un me gusta o me comentó, es que ya ese día no me para nadie. Ahora, si no obtengo esa mirada del otro, ese me gusta, esa reacción a una publicación o un posteo, mi autoestima está por el piso. Este es el punto. Es como que hoy ha quedado muy expuesto, muy en la vidriera, esta cuestión, esta exhibición de la necesidad de reconocimiento. Y en palabras de Freud, volvemos a esta idea de equilibrio energético, donde es necesario un narcisismo equilibrado. Esto sería guardarnos una dosis para nosotros, que es lo que entenderíamos como autoestima o amor propio, y otro tanto para poder dar a otros, para que podamos ser así capaces de amar y de amarnos. ¿Estamos? Bien. Entonces, para resumir, veamos algunas características de la modernidad líquida.
tenemos una sociedad de consumidores donde no hay certezas, donde más se intenta controlar y predecir, esto más impredecible, caótico e incierto se vuelve, donde encontramos un futuro o varios que se ha transformado en un mundo de múltiples probabilidades, un multiverso. Esto ya hasta lo encontramos en el cine. En la modernidad líquida va a ser el individuo quien va a moldear la sociedad según su personalidad. En otras palabras, por qué y cómo consume. Esto que decía que el nuevo Dios es el mercado. Todo está en permanente cambio, fluye, nada permanece fijo. Esto es la caída de los grandes ideales y de las instituciones. Ya nada es para toda la vida. Pasamos del para siempre, que representaba toda una vida, al no hay futuro o vivir rápido y morir joven. La exaltación de la juventud. Y todo lo que acabo de exponer trae un nuevo paradigma, ya que ahora es necesario que pensemos la sociedad en términos fluidos, en términos de procesos y ya no en términos de bloques. Y esto, por supuesto, trajo aparejado cambios en el comportamiento humano y, sobre todo, en las relaciones, donde pasamos de el valor de la palabra y del honor, del compromiso, a un no comprometerse con nada ni con nadie. Un extremo al otro. Siempre vamos pendulando en polos. Este es el gran engaño, la gran ilusión en la que venimos cayendo recurrentemente. Podríamos decir que es el fin de las lealtades, o mejor dicho, el comercio de esas lealtades. Y todo esto, o causalidad, lleva a una sensación de ansiedad, el gran tema de estos tiempos, y vacío, le hace depresión, la otra gran marca de estos tiempos, por tanta fragmentación, tanta división. Por lo que Bauman a lo que apunta es al desarrollo de una ética dentro de este marco tan volátil para asegurarnos la supervivencia como especie. Este es el punto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Se entiende? ¿Queda algo colgado? ¿Algo en el tintero? De paso, como dije, si quieren proponer más temas, esto queda en los comentarios, yo lo tomo para el próximo ping-pong. Esa es un poco la idea. Bien. Vamos a hacer una suerte de resumen, porque el desafío de estos tiempos tan angustiantes es lo que va a plantear otro filósofo, Sartre, con una de sus célebres frases: no somos más que nuestras propias decisiones. De manera que la fe que antes poníamos en Dios, en el Estado, en la familia, la escuela, el matrimonio, etcétera, etcétera, ahora está en nuestras manos. Otras de sus frases: el hombre está condenado a ser libre. Una vez que la libertad ha iluminado el corazón del hombre, los dioses no tienen poder sobre él. Y la más famosa de todas: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Para resumir, diferencias entre modernidad sólida y líquida. Modernidad sólida, sociedad de consumidores y productores. Líquida, sociedad de consumo.
En la sólida, consumo para la subsistencia. En la líquida, consumo para el estatus. Esto que decía es la apariencia, el parecer. En la sólida, las instituciones sólidas. En la líquida, las instituciones fluidas. En la sólida, la inmovilidad geográfica y laboral. Uno muy difícilmente salía de su lugar. En la líquida, por el contrario, encontramos una movilidad geográfica y ni hablar de flexibilidad laboral. Y, por supuesto, en la sólida las cosas se hacían para durar, y en la líquida hay una obsolescencia programada. Está ya preestablecido cuánto va a durar un producto, justamente para que lo reemplacemos. ¿Estamos? Bien. ¿Quedó algo en el tintero? ¿Preguntas, dudas, cuestiones? Cualquier cosa, lo que dije, dejen temas que les interese que charlemos para el próximo ping-pong. Bien. Gracias por estar ahí, gracias Carlita, Ana María, a ver, no me quiero olvidar de nadie, Vale, Duende, bueno, espero no estar olvidándome de nadie. Un gusto, como siempre. La próxima semana estamos ya con un tema, el tema del mes, que va a estar, voy a estar anunciando. Nada, como les dije al comienzo, visiten la página, layavepsi.net, visiten el canal de YouTube, suscríbanse, que es gratis también. Y cualquier cosa, por supuesto, bienvenidos comentarios, propuestas, dudas, preguntas, lo que ustedes quieran, lo que ustedes traigan. Esa es la idea de este espacio. Bueno, nada, hasta aquí llegamos hoy. Nos estaremos viendo el próximo lunes, también a las 19. Chau, chau.